if you want to be in the public eye as an entertainer, you have to take what comes with it. And I guess what comes with it is the fact that people, for some reason, are interested in what you do in your personal life. A los 79 años, el repentino fallecimiento de Johnny Carson conmocionó al mundo. Pero lo que siguió fue aún más escalofriante. Han surgido imágenes invisibles, ocultas durante mucho tiempo, que revelan las inquietantes verdades de la vida de Carson. Gracias a la valentía de su hija, los secretos que alguna vez estuvieron enterrados ahora quedan expuestos para que todos los vean. Mira el vídeo completo para saber cómo es exactamente su vida. Desde sus primeros días bajo los reflectores hasta los momentos finales de su ilustre carrera, Carson fue un hombre de muchas caras, amado por millones, pero verdaderamente conocido por unos pocos. Las imágenes nunca vistas revelan un lado de Carson que el mundo nunca debió ver. Historias de luchas personales, aventuras no reveladas y batallas privadas libradas lejos de las miradas indiscretas del público. El mundo del entretenimiento ha visto una buena cantidad de disputas, pero pocas son tan intrigantes como la que se desarrolló entre Johnny Carson, el rey de la televisión nocturna, y Wayne Newton, el célebre artista de Las Vegas. Esta disputa de alto perfil resalta las complejidades de las interacciones de las celebridades y el poderoso impacto de la representación de los medios. Los orígenes del conflicto se remontan a 1980, cuando Carson, buscando expandirse en el mundo empresarial, intentó adquirir el Aladdin Hotel and Casino en Las Vegas. Sin embargo, el trato fracasó, y un grupo liderado por Wayne Newton se abalanzó para comprar la propiedad. La descripción que hicieron los medios de Carson como si hubiera perdido ante Newton añadió sal a la herida, lo que llevó a una demostración pública de animosidad que cautivó a sus audiencias. Sintiéndose menospreciado por la descripción de los acontecimientos, Carson recurrió a su plataforma de televisión e incorporó chistes sobre Newton en sus monólogos nocturnos. Estos chistes apuntaban a la imagen masculina cuidadosamente curada de Newton, un esfuerzo que había llevado años establecer. Las burlas de Carson no fueron solo insinuaciones personales, sino que golpearon la esencia misma de la personalidad pública de Newton, encendiendo una disputa que duraría años. La frustración de Wayne Newton con las implacables burlas de Carson alcanzó un punto de ebullición, lo que lo llevó a hacer una declaración pública en Larry King Live. Newton caracterizó a Carson como mezquino, y lo acusó de causar daño a muchas personas alejadas del ojo público. Detalló su enfrentamiento con Carson, un encuentro dramático que subrayó la profundidad de sus agravios. En un movimiento audaz, Newton confrontó a Carson en los estudios de NBC, amenazando con violencia física si las bromas no cesaban. Esta confrontación marcó un momento crucial en su disputa, demostrando la negativa de Newton a ser un objetivo pasivo. Carson, imperturbable y haciendo referencia a su récord invicto en el boxeo de sus días en la Marina, respondió a las amenazas de Newton con risas. A pesar de esto, las bromas finalmente cesaron, lo que indica un final a regañadientes de su disputa pública. Siendo el célebre presentador de The Tonight Show, Johnny Carson se encontró en medio de una controversia el 27 de febrero de 1982, tras un arresto por conducir en estado de ebriedad en la Cienega Boulevard, cerca de los opulentos barrios de Beverly Hills. Conocido por su rápido ingenio y encanto en la pantalla, este incidente reveló al público un lado más vulnerable de Carson. Puesto en libertad bajo palabra, posteriormente no refutó los cargos. En una línea separada de la vida de Carson, marcada por la ligereza de su espectáculo, estaba su inclinación por el humor que ocasionalmente tocaba una nota amarga entre sus invitados. Un ejemplo notable involucró a Raymond Burr, el actor icónico mejor conocido por su papel de Perry Mason. Las continuas bromas de Carson sobre el peso de Burr crearon tensión entre los dos, lo que llevó a una ruptura notable. Burr, expresando su descontento, limitó sus apariciones en The Tonight Show a solo 2 visitas, en 1968 y 1976. Esta respuesta subrayó la naturaleza compleja de las relaciones de Carson con sus invitados, donde el humor a veces viró hacia la sensibilidad personal, revelando el delicado equilibrio requerido en la interacción del entretenimiento cómico y el respeto personal. Además, el rey de la televisión nocturna no solo entretuvo a millones con su encanto e ingenio,
sino que también se vio envuelto en controversias que resaltaron sus principios y las presiones de la fama. Entre ellas se encontraban sus disputas públicas sobre la lealtad y la competencia, que arrojaron luz sobre las complejidades de las relaciones en la industria del entretenimiento. Carson adoptó una posición valiente contra The New York Times al aire en julio de 1969, oponiéndose a una historia que afirmaba que él era el artista televisivo mejor pagado con un salario semanal de $75,000, y lo hizo hablando en contra del informe. A pesar de que Carson negó esta afirmación, no reveló los detalles de sus ganancias reales. Su reacción al artículo fue vehemente, y se refirió a él como condenadamente injusto, lo que desató una discusión sobre la veracidad de los medios y las expectativas de privacidad de las celebridades. Después de un tiempo, The Times admitió que su afirmación podría haber sido incorrecta, reconociendo la delicada situación en cuanto a la remuneración monetaria de las personalidades de la televisión. El espíritu de lealtad que poseía Carson estaba firmemente arraigado y era un rasgo que jugó un papel importante en las relaciones que tenía con otras celebridades. Cuando Joan Rivers y John Davidson, que habían sido presentadores invitados habituales de The Tonight Show, decidieron presentar sus propios programas de entrevistas, tuvo un profundo sentimiento de traición. Sintió que lo habían tratado injustamente. La decisión tomada por Rivers fue especialmente dolorosa porque su programa en Fox Network competía directamente con el programa de Carson durante la temporada 1986-1987. Como resultado, Rivers y Carson dejaron de comunicarse entre sí. La fuerte competitividad y las lealtades personales que dominaban el entorno de la televisión nocturna quedaron bellamente ejemplificadas en estas consecuencias. Johnny Carson, conocido por su rápido ingenio y su impacto como presentador de The Tonight Show, periódicamente se encontraba en el centro de disputas que resaltan el poder de la televisión y el humor. Sin embargo, este no es el final de la historia. Esta colección de episodios, que van desde el pánico social inesperado hasta la delicada naturaleza de la parodia, ofrece una mirada matizada al legado de Carson, así como a las implicaciones más amplias de la comedia en el dominio público. En el mes de diciembre de 1973, las bromas de Carson fueron las responsables de provocar una escasez de papel higiénico en todo el país. Carson provocó accidentalmente una auténtica escasez de papel higiénico al hacer una afirmación hilarante sobre la falta del producto. Esto provocó compras y almacenamiento de pánico, lo que a su vez provocó una escasez que duró muchas semanas. A raíz de este suceso surgió un fenómeno que el New York Times denominó posteriormente un estudio clásico en la difusión de rumores. La disculpa de Carson, que se emitió en enero de 1974, ejemplifica el impacto inesperado que tiene el humor televisivo en la conducta de la audiencia en general. También sacó a la luz la delgada línea que separa la comedia de las repercusiones no deseadas. Cuando un fabricante de baños portátiles intentó sacar provecho del eslogan, la legendaria introducción de Carson, "Aquí está Johnny", se convirtió en sinónimo de su imagen hasta tal punto que dio lugar a una pelea legal. El eslogan se utilizó para llamar la atención de la empresa. El hecho de que Carson haya podido iniciar efectivamente acciones legales para restringir el uso de su eslogan resalta la necesidad de salvaguardar las marcas tanto personales como profesionales dentro del negocio del entretenimiento. Además, el viaje de Carson hacia la parodia resultó en un encuentro conmovedor con Fred Rogers, el querido presentador del programa de televisión Mr. Rogers' Neighborhood. Después de que Carson hizo una parodia que Rogers creía que distorsionaba la profundidad y sinceridad de su trabajo, Rogers expresó su ansiedad por ser percibido como débil. Carson subió al escenario y realizó la parodia. La siguiente disculpa que Carson le ofreció a Rogers resalta la complejidad de la parodia en la comedia, donde el humor debe lograr un equilibrio entre la sátira y el respeto por el significado y la dignidad originales del tema. Si eres un oyente habitual de The Tonight Show, sin duda ya estás consciente de la alegría extrovertida que Johnny Carson aporta al programa. Por otro lado, su actitud fuera de cámara contrastaba sorprendentemente con la figura animada e interesante que millones de personas sintonizaban cada noche en The Tonight Show. Johnny Carson era un maestro tanto del escenario como de la pantalla, pero también manejaba el mundo fuera de las cámaras con un notable sentido de privacidad
y una personalidad introvertida. A la luz de esta dualidad, se puede llevar a cabo una interesante investigación sobre las dificultades inherentes a la vida pública frente a la vida privada. Carson era conocido por ser el hombre público más privado que jamás haya existido, lo que es un tributo a su capacidad para mantener una frontera profundamente personal, a pesar de que tuvo una carrera en el servicio público. El hecho de que prefiriera evitar grandes reuniones fue algo de lo que tomaron nota sus contemporáneos. Dick Cavett, un compañero comediante y uno de los amigos de Carson, prestó atención a la evidente incomodidad que Carson sentía en los entornos sociales y expresó su simpatía por sus problemas al interactuar con las conexiones sociales de otras personas. George Axelrod arrojó más luz sobre esta faceta de la personalidad de Carson al señalar que era casi inexistente en situaciones sociales. Lo atribuyó al hecho de que las cámaras de televisión no estuvieron presentes en las reuniones privadas. Con base en esta evaluación, parece que Carson floreció en el centro de atención, pero luchó con la dinámica humana del contacto social. Carson abordó con cuidado su vida personal y sus temas delicados, manteniendo siempre un alto nivel de reclusión. Es bien sabido que no entabló conversaciones con los medios de comunicación sobre asuntos relacionados con la política, cuestiones sociales, sus antecedentes o partes personalmente íntimas de su vida. Era conocido por proporcionar a los periodistas una lista de respuestas escritas previamente, que incluían comentarios tan duros como «sí, lo hice», «no, no lo hice» y cómicamente «no, kumquats». Esta timidez se extendió a las entrevistas, donde era conocido por proporcionar a los periodistas una lista de respuestas escritas previamente. La forma en que respondió a las preguntas destacó su deseo de mantener su vida privada separada de su personalidad pública. Esta postura, que interesó y molestó tanto a los aficionados como a los periodistas, fue fuente tanto de fascinación como de frustración. Durante el mes de octubre de 1982, fue sometido a consecuencias legales que temporalmente ensombrecieron sus ilustres logros. Después de ser arrestado en febrero de 1982 por conducir con un nivel de alcohol en sangre superior al límite legal, Carson se encontró en un escenario que contrastaba directamente con la conducta tranquila y serena que mostró en The Tonight Show. Este episodio, que resultó en que Carson se declarara inocente de un cargo de delito menor, brindó un vistazo poco común a las debilidades y luchas personales que enfrenta Carson cuando no está en el ojo público. Carson estaba sujeto a la posibilidad de ser acusado de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, así como de conducir sin licencia después de su arresto. A pesar de esto, la Fiscalía tomó la decisión de retirar estas acusaciones y concentrarse en el cargo que estaba asociado únicamente con su nivel de alcohol en sangre. Carson recibió una pena de $603 y un periodo de prueba de 3 años como consecuencia de la sentencia dictada por el tribunal. Además, el juez David Kidney del Tribunal Municipal ordenó a Carson participar en un programa de educación sobre el alcohol para conductores. También impuso una restricción de 90 días a la licencia de conducir de Carson, lo que restringe sus viajes a actividades relacionadas con el trabajo y los programas que se le exigían. La estrategia legal de Carson, influenciada por su abogado Robert Shapiro, inicialmente sugirió una vía para impugnar los cargos en los tribunales. Shapiro, confiado en la solidez de su caso, aconsejó iniciar un juicio. Sin embargo, Carson, deseoso de evitar prolongar el espectáculo mediático y el escrutinio público, optó por aceptar las consecuencias y seguir adelante. Esta decisión subrayó el deseo de Carson de mantener cierto grado de privacidad y dignidad, a pesar de la naturaleza pública de sus problemas legales. Fiel a su carácter, Carson abordó el incidente de frente durante un monólogo en The Tonight Show. En sus declaraciones, lamentó la situación y aseguró a su audiencia que un incidente así no volvería a ocurrir. Este momento de franqueza le permitió a Carson reconocer públicamente su error, ofrecer disculpas a sus espectadores y asumir la responsabilidad de sus acciones. Con incidentes como ese, debes sentir curiosidad por saber qué formó Johnny Carson de esa manera, ¿verdad? Hagamos un viaje al pasado y sumérjase en la fascinante vida de los artistas más queridos de Estados Unidos. Nacido el 23 de octubre de 1925 en la encantadora ciudad de Corning, Iowa, el viaje de Johnny Carson de chico de pueblo a ícono de Hollywood queda para los libros.
Johnny Carson vino a este mundo como el hijo mediano de una familia amorosa. Sus padres, Ruth Elizabeth y Homer Lloyd Kit Carson, brindaron un ambiente acogedor para Johnny y sus hermanos. Con una hermana mayor, Catherine, y un hermano menor, Richard, Johnny creció rodeado de amor y risas. Cuando era joven, la habilidad de Johnny para el entretenimiento comenzó a brillar. Al crecer en ciudades como Avoca, Clarinda y Red Oak, en el suroeste de Iowa, no era ajeno al centro de atención. Pero fue en Norfolk, Nebraska, donde Johnny realmente comenzó a perfeccionar su oficio. A la tierna edad de 23 años, Johnny se topó con un libro sobre magia y su mundo cambió para siempre. Con un equipo de mago comprado por correo en la mano, deslumbró a su familia con trucos de cartas y juegos de manos. ¿Su eslogan? Escoge una carta, cualquiera. No pasó mucho tiempo antes de que el joven Johnny, con una capa cosida por su querida madre, subiera al escenario como el Gran Carsoni. Con tan solo 14 años, Johnny debutó como mago, cautivando al público con su talento y encanto. Desde reuniones del Club Kiwanis local hasta ferias del condado, la estrella de Johnny iba en aumento. Y con cada actuación, su confianza y habilidad crecieron. Después de graduarse de la escuela secundaria, Johnny Carson puso su mirada en las brillantes luces de Hollywood. Haciendo autostop hasta Tinseltown, estaba decidido a dejar su huella. Pero su primer encuentro con Hollywood no fue exactamente lo que esperaba. En un giro del destino, Johnny se encontró en problemas y le impusieron una multa de $50 por hacerse pasar por un guardia marina. Durante la Segunda Guerra Mundial, Carson respondió al llamado del deber y se unió a la Marina de los Estados Unidos el 8 de junio de 1943. Su viaje lo llevó a la Universidad de Columbia y al Millsaps College, donde recibió entrenamiento de oficiales como parte del programa de capacitación universitaria de la Marina B-12. Encargado como alférez hacia el final de la guerra, Carson se encontró a bordo del USS Pennsylvania en el Teatro del Pacífico. Mientras servía en la Marina, Carson no solo cumplió con sus deberes, también se puso los guantes y se subió al ring de boxeo. Con un impresionante récord amateur de 15 victorias, 0 derrotas y un empate, Carson mostró su espíritu de lucha a bordo del Pennsylvania. Habla sobre dar golpes tanto dentro como fuera del ring. Pero no fue solo la destreza boxística de Carson lo que llamó la atención. Como oficial de comunicaciones responsable de decodificar mensajes, encontró una manera de entretejer su magia en el tejido de la vida militar. ¿Su momento culminante? Realizando un truco deslumbrante nada menos que para el secretario de Marina de los Estados Unidos, James Quinte Forrestal. Cuando Forrestal preguntó sobre los planes de Carson para la posguerra, el joven marinero no dudó en compartir su sueño de convertirse en mago. ¿Y qué mejor manera de demostrar sus habilidades que con una baraja de cartas? Con un movimiento de muñeca y un brillo en los ojos, Carson cautivó a Forrestal con su juego de manos. El encuentro de Carson con Forrestal no se trató solo de magia, se trataba del poder del entretenimiento para trascender fronteras. En ese momento demostró que la risa no conoce rango ni título. Después de su servicio en la Marina, Carson aprovechó la oportunidad para continuar su educación. Al matricularse en la Universidad de Nebraska-Lincoln, se convirtió en miembro de la fraternidad Phi Gamma Delta y continuó deslumbrando al público con su magia, ganando ahora $25 por actuación. Carson, que inicialmente estudiaba periodismo y soñaba con convertirse en escritor de comedia, pronto se vio atraído por un camino diferente. Impulsado por su pasión por la interpretación, cambió de tema y se centró en el habla y el teatro. Su mirada estaba puesta en el mundo de la radio, donde aspiraba a dejar huella como intérprete. En un golpe de brillantez, Carson elaboró su tesis universitaria en torno al arte de escribir comedia para radio. Titulado «Cómo escribir comedia para radio», era una combinación creativa de sketches grabados y chistes de programas de radio populares, acompañados por el perspicaz comentario de voz en off de Carson. Este enfoque innovador no solo mostró el talento de Carson, sino que también le valió su título en un tiempo récord. Carson felizmente cruzó el escenario en 1949 para obtener su licenciatura en radio y oratoria, con especialización en física. También recibió un certificado de enseñanza. Sus conocimientos y habilidades recién adquiridos lo prepararon para enfrentarse al mundo del entretenimiento.
estaba listo para asumir el desafío. Cuando consideramos el tiempo que Carson pasó en la universidad, vemos a un joven intensamente motivado por sus aspiraciones, sus habilidades creativas y su tenaz determinación para lograr sus objetivos. Una carrera reconocida que abarcaría décadas y brindará felicidad a millones de personas en todo el mundo, comenzó con su estancia en la Universidad de Nebraska-Lincoln. Este fue solo el comienzo de su carrera. A lo largo de su carrera, Johnny Carson estuvo involucrado en una serie de controversias, y su matrimonio también estuvo plagado de numerosos desafíos. Paralelamente a su ilustre vida profesional, negoció con éxito una complicada vida personal. Sus matrimonios, a veces llenos de felicidad y otras llenos de confusión, permiten conocer la vida privada de una de las personalidades más duraderas de la historia de la televisión. El primer matrimonio de Carson, que tuvo lugar en octubre de 1949 en North Platte, Nebraska, con Jody Wolcott, sirvió como trampolín para sus posteriores experiencias de relación, tanto románticas como emocionales. La unión estuvo llena de dificultades, incluida la infidelidad de ambas partes, lo que reflejaba el estrés que conlleva estar en una relación que siempre está en el ojo público. El turbulento matrimonio de Carson llegó a su fin en 1963, lo que marcó el comienzo de una serie de relaciones posteriores y un estrecho escrutinio por parte del público. En el transcurso del mismo año en que terminó su matrimonio con Wolcott, Carson buscó un nuevo comienzo con Joan Copeland. Su matrimonio, por otro lado, pasó por una evolución igualmente difícil, que finalmente resultó en un divorcio prolongado en el año 1972. En el trato que recibió Copeland, se incluía un pago de pensión alimenticia mensual de $6,000, una condición que se mantuvo vigente, hasta que Carson falleció en 2005. Además, se incluyó una colección de arte en el acuerdo, que reflejaba las dificultades emocionales y financieras de su separación. Después de su matrimonio con Carson, Copeland tuvo otro matrimonio, al que siguió un divorcio, y falleció en 2015 a la edad de 83 años, sin tener hijos. El anuncio del tercer matrimonio de Carson con Joanna Holland, que tuvo lugar durante la celebración del 10º aniversario de The Tonight Show, en 1972, sorprendió a varios. En medio de su comportamiento prominente, la necesidad de soledad de Carson se destacó por el hecho de que tuvieron una boda que se mantuvo en secreto. Sin embargo, el matrimonio terminó más de una década después, lo que resultó en un importante acuerdo de divorcio en 1985, que pagó a Holland $20 millones en efectivo y propiedades. Este acuerdo de divorcio en particular es un testimonio de lo mucho que está en juego ante la opinión pública cuando se trata de la ruptura de un matrimonio. En 1987, Carson se casó con Alexis Maas, lo que marcó el comienzo de una unión mutuamente beneficiosa que duraría hasta su fallecimiento en 2005. A lo largo de su vida, Carson tuvo un periodo de estabilidad y devoción duradera durante su último matrimonio, que contrastaba marcadamente con las relaciones turbulentas que había experimentado anteriormente. Se dice que Carson dijo en broma: «Mis consejos sobre el matrimonio son como el capitán del Titanic dando lecciones de navegación». Johnny Carson, por supuesto, fue considerado insensible con su familia a pesar de que tuvo una carrera laboral tan exitosa. La historia del ascenso de Johnny Carson a la fama es una historia llena de hitos profesionales y desafíos personales, particularmente en términos de integrar su creciente carrera con su vida familiar. A partir del tiempo que Johnny pasó en Los Ángeles, los patrones de migración de la familia Carson fueron diseñados para reflejar el arco de su vida profesional. Carson pudo pulir sus habilidades allí, entre otras cosas, contribuyendo como escritor del cómic Red Skelton y presentando su propio programa, que se llamó The Johnny Carson Show. La carrera de Carson estaba lejos de terminar, a pesar del revés inicial de la cancelación de su programa de televisión por parte de CBS después de solo 8 meses de emisión. Un punto de inflexión se produjo cuando se mudó a Nueva York, donde originalmente trabajó como presentador sustituto de programas de concursos. En 1957, finalmente pudo conseguir el papel de presentador del programa ¿En quién confías? Por otro lado, estos logros profesionales tuvieron un precio. Debido a la creciente fama de Carson, su primer matrimonio con Jody Wolcott empezó a tener dificultades.
Debido a las crecientes presiones de su trabajo y su compromiso inquebrantable de avanzar en su carrera en la industria de la televisión, se ha desarrollado una brecha entre la familia. El hecho de que Jodie reflexione sobre este período y haga la observación de que Carson estaba preocupado por su trabajo, excluyendo su tiempo familiar, saca a la luz un desafío que enfrentan muchas personas en su camino hacia el éxito. Como todos los demás en el camino hacia arriba, él estaba demasiado ocupado para nosotros, comentó una vez Jodie. Estaba demasiado ocupado para nosotros. Uno de los temas comunes en la vida de los individuos populares es el conflicto que existe entre sus aspiraciones profesionales y sus deberes personales. Esta tensión resalta las decisiones desafiantes que conlleva la celebridad. Christopher Carson, Richard Carson y Corey Carson fueron los 3 hijos que Johnny Carson tuvo con su primera esposa, Jodie Walcott. Christopher nació en 1951, Richard nació en 1952 y Corey nació en 1953. Carson experimentó un período de felicidad personal y desarrollo profesional mientras se encontraba en las primeras etapas de su carrera. Esta fase coincidió con el nacimiento de sus hijos. Por otro lado, esta satisfacción dentro de la familia no estuvo exenta de dificultades, particularmente porque el trabajo de Carson requería una cantidad significativa de su tiempo y atención. Richard Carson, el hijo mediano de Johnny Carson, falleció en un triste accidente, marcando un capítulo en la vida del icónico presentador de televisión que estuvo lleno de tremendo dolor. El 21 de junio del año 1991, Richard, a menudo conocido como Rick, estuvo involucrado en un accidente mortal cerca de Cayucos, California. El abrupto y triste final de su viaje, que apostaba por captar el espíritu de los paisajes y el mundo natural a través de la fotografía, se produjo cuando su automóvil se salió de una vía de servicio paralela a la autopista 1 y se estrelló por un empinado terraplén. Su viaje había estado dedicado a capturar la esencia del mundo natural. Una vida que apenas había comenzado a explorar la enorme belleza del mundo natural fue trágicamente arrebatada como consecuencia de esta tragedia, que se cree que tuvo lugar cuando Richard probablemente estaba preocupado por su entusiasmo por la fotografía. Carson y su familia sintieron un profundo sentimiento de pérdida como resultado de este trágico suceso, que ensombreció el genio del humor que Carson brindaba a millones de espectadores cada noche. Todo padre siente una cantidad insondable de dolor cuando pierde a un hijo, y Johnny Carson no fue una excepción a esta regla. A pesar de que Carson se presentó al mundo como un hombre que fácilmente podía ofrecer alegría a los demás, en privado luchó por sobrellevar el terrible dolor que sentía por la pérdida de su hijo. Según Los Angeles Times, la habilidad de Rick Carson para la fotografía se había convertido en una parte sustancial de su identidad cuando tenía 39 años. Esto fue respaldado además por el equipo fotográfico que se encontró en el lugar del accidente. Fue su afán por capturar el momento lo que pudo haber contribuido a este momento de distracción, a pesar de que el motivo oficial del accidente apuntaba a un giro peligroso como explicación de la tragedia. Después de esta tragedia, Johnny Carson, una personalidad tan conocida por el pueblo estadounidense por su humor e ingenio, se enfrentó al desafío inconcebible de afrontar su dolor mientras era visto por el público. Cuando Carson regresó a la pantalla después de tomarse un descanso de 4 semanas de The Tonight Show, lo hizo no solo como una forma de lograr un momento de catarsis personal, sino también como una oportunidad para respetar la memoria de su hijo y la visión creativa que tenía para su carrera. Johnny brindó a su audiencia una mirada al mundo a través de los ojos de su hijo Rick, al compartir imágenes con ellos. La instantánea estuvo acompañada de la sentida melodía de Riviera Paradise, de Stevie Ray Vaughan. Fue el último programa de Carson, que tuvo lugar el 1992 de mayo de 1992, el que proporciona más evidencia de la magnitud de su dolor y su determinación de preservar la memoria de su hijo. La despedida de Carson de un programa que ha definido la televisión nocturna estadounidense durante décadas incluyó el uso de una de las imágenes de Richard como última imagen del programa, así como en los parachoques de Más por venir. Esto se hizo para garantizar que el legado creativo de Richard se incorporara en la despedida de Carson del programa. Carson, en su homenaje, detalló sus pensamientos sobre la personalidad de Richard, así como la influencia que su fallecimiento ha tenido en él.
La conexión íntima que existe entre un padre y su hijo salió a la luz con su descripción de la risa contagiosa de Richard y su sincera determinación de complacer. Fue la franqueza de Carson sobre la tristeza que atravesó y las lecciones que aprendió a raíz de tal tragedia lo que tocó la fibra sensible de la audiencia. Johnny Carson no pudo triunfar sobre sí mismo, a pesar de que tuvo que soportar todos los altibajos y la angustia de perder a su hijo. Su ingenio y encanto definieron una era de la televisión nocturna, y Johnny Carson, un ícono cuyo ingenio y encanto definieron una era de la televisión nocturna, sufrió serios problemas de salud en sus últimos años, que culminaron en una lucha contra el enfisema que finalmente lo llevó hasta su muerte en 2005. El camino que tomó desde el punto más alto de la industria del entretenimiento hasta su silenciosa lucha contra la enfermedad ofrece un retrato conmovedor del tipo que tantas veces es fuente de risa. El 19 de marzo de 1999, Carson sufrió inesperadamente un importante ataque cardíaco en su casa de Malibú. Este evento marcó un punto de inflexión significativo en la salud de Carson. La subsiguiente operación de bypass cuádruple marcó el comienzo de una fase difícil en la vida de Carson, mostrando el precio que décadas de tabaquismo excesivo habían causado en su salud. El cuerpo de Carson había llegado a un punto en el que no podía funcionar correctamente. Carson, famoso por encender cigarrillos Pall Mall ante la cámara durante los primeros días de The Tonight Show, tenía la costumbre de fumar hasta 4 paquetes de cigarrillos al día en un momento de su vida. Fue una larga lucha para romper la adicción, a pesar de que el individuo era consciente de los riesgos y admitió a mediados de los años 1970 que «estas cosas me están matando». Carson expresó su remordimiento a su hermano menor por los impactos negativos de los cigarrillos durante su discusión más reciente. Este es un sentimiento que comparten muchas personas que han luchado contra el hábito de fumar. En 2002, Carson tomó la decisión de retirarse del foco público al rechazar una invitación para asistir a la celebración del 75 aniversario de NBC. A finales de ese año hizo público su diagnóstico de enfisema, una enfermedad que está directamente relacionada con los años que llevaba fumando. Sin embargo, desmintió los rumores de que se encontraba en un estado mortal de enfermedad. Por otro lado, la salud de Johnny Carson siguió deteriorándose, y el 23 de enero de 2005 falleció repentinamente en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles como consecuencia de una insuficiencia respiratoria provocada por un enfisema. Su cadáver fue incinerado de acuerdo con los deseos de su familia, y sus cenizas fueron entregadas a su esposa, Alexis Maas. No se realizó ninguna ceremonia conmemorativa en público en su honor después de su fallecimiento. El impacto de Carson como figura pionera de la televisión es incuestionable, a pesar de que no tuvo una vida fácil y de que sus últimos años estuvieron marcados por una serie de situaciones difíciles. Hubo una avalancha de homenajes de todo el país, incluido un mensaje de George W. Bush, que se desempeñaba como presidente en ese momento, que reflejaba el profundo respeto y consideración que se tenía por Carson. Fue a través de sus apariciones nocturnas que los espectadores pudieron encontrar consuelo, diversión y una sensación de conexión con él. Su impacto llegó más allá de la televisión y tocó la vida de los espectadores. Es un mérito de su brillantez, su tenacidad y la duradera capacidad de la comedia para unir a la gente y sanar que sus contribuciones a la industria del entretenimiento queden impresas de manera indeleble en la historia de la televisión estadounidense. Si eres fanático de Johnny Carson, deja tu amor por Johnny Carson a continuación en la sección de comentarios. Para conocer más historias no contadas y verdades ocultas, suscríbete a nuestro canal y presiona el icono de campana para mantenerte actualizado sobre nuestros últimos videos. Hasta la próxima, sigue preguntando y buscando, y nunca dejes de descubrir los secretos que se esconden bajo la superficie. Nos vemos en los próximos